Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias también a las y los organizadores de esta tercera Feria del Libro, FAU, y a quienes asisten, por supuesto, como público, que esperamos se sumen más. En este caso son la gran mayoría estudiantes del taller 8 que me toca impartir este semestre. Y la idea de este panel, como ya saben bien, pero hay que decirlo por supuesto, es comentar y de alguna manera discutir en torno a este libro, Imitar, Citar, Copiar, ensayando una genealogía de la arquitectura chilena contemporánea, escrito y editado por Beatriz Coefé, Felipe Corbalán, Juan Pablo Urrutia y Dominga Nato, publicado el año 2024, ¿verdad?, por Local Ediciones. Y que es un libro que surge de un proyecto de investigación Fondar, cuyo objeto de estudio a su vez es en parte, y ahí los editores por supuesto van a corregir mis impresiones, una discusión sobre principalmente el uso de referencias en arquitectura a partir de los proyectos seleccionados para la Bienal de Arquitectura de Chile 2019. Pese a esta aburrida introducción, creo que hay una conversación muy interesante por venir y voy a presentarles, junto con invitarles a todos quienes están aquí a sumarse a la sesión, voy a presentarles a quienes integran el panel. A mi derecha, el arquitecto y profesor Alejandro Sofia, nos acompaña también el arquitecto Iván Bravo, la arquitecta profesora Pia Montealegre, arquitecta Dominga Nato y también el arquitecto y profesor Felipe Corbalán. Dominga y Felipe, como ya mencioné, son parte del equipo editorial y autores del libro. Y en rigor quisiera en primer lugar pedirles a ellos, a ella y a él, que introduzcan de alguna manera para nuestro público, que como ven es estudiantil, cuáles fueron los motivos de la investigación, por qué, más allá de lo evidente, por qué llevarla al libro y en el fondo a través de la transformación del proyecto de investigación en libro, qué efecto, qué debate, y que, bueno, por algo estamos aquí, querían generar, digamos, en el medio santiaguino, chileno, ¿no?, universitario en particular, si así les parece. Por favor. Primero agradecer este panel. La verdad que, claro, uno a estas alturas como uno de los coautores, y creo que a Dominga también le debe pasar lo mismo, creo, viene más con la expectativa de conversar del libro y de escuchar también las opiniones que produce el libro, porque, bueno, evidentemente nosotros ya pasamos por la etapa de edición, producción y formulación del libro, que es un trabajo que a veces uno, claro, genera una falta de distancia incluso con lo que termina siendo el libro. Entonces es bueno escuchar la recepción que tiene el libro, los comentarios que puedan surgir. Yo quizás, por eso mismo, lo que podría plantear aquí es una especie de contexto rápido de lo que fuimos haciendo, y Dominga me puede ir complementando si a mí se me queda algo. Como comentaba Daniel, este trabajo es producto inicialmente de una investigación Fondar, que fue liderada por Beatriz Coefé y que nos convocó a Juan Pablo Urrutia, a Dominga y a mí a partir de la muestra de la Bienal del 2019, hacer esta especie de ensayo genealógico de las obras que podían estar referenciadas en ese cuerpo de arquitectura de manera explícita, y también, como ocurrió en parte del trabajo, también quizás de manera implícita o dar la posibilidad de que fueran apareciendo esas referencias. En ese sentido, claro, yo creo que lo que quizás fue interesante inicialmente es que el método que nosotros tratamos de poner en marcha, que es este método genealógico, es decir, preguntarle a las autoras y autores de esas obras seleccionadas si existían referencias para su propio trabajo, se convirtió también en una forma de plantear una reflexión, ¿no? Como existe un lugar reconocible y reconocido para las referencias en la arquitectura, tiene sentido hablar de referencias en el campo de la arquitectura.
qué sería eso de que uno piensa como referencias, ¿no? Y esto también quizás en un primer minuto, y estoy haciendo como ahora una propia genealogía de la investigación, surge también a partir de una comparación respecto a la demanda que hay en la investigación más dura o más científica, donde referenciar siempre es bien visto, ¿no? Como, de hecho, en los papers se supone que uno tiene que citar obras de reciente publicación. Entonces es visto como algo que hay que hacer. En el campo de la arquitectura, y esa fue quizá una inquietud inicial, es un terreno más difuso, ¿no? Tanto su aceptación como su reconocimiento. Entonces, yo creo que ahí hubo un primer sentido de la investigación. Eso trajo como consecuencia una suerte de levantamiento de información, porque, bueno, aquí hay autores que fueron consultados, les preguntamos por referencias, pero también les preguntamos qué entendían por una referencia, y eso dio como resultado un arco, yo diría, amplio, desde personas que no necesariamente compartían con nosotros el interés por las referencias o incluso su aceptación, diría yo, ¿no? Había un cuestionamiento también respecto si era necesario seguir hablando en esos términos, que fue una cuestión bien interesante también para nosotros. Y por otro lado también la diversidad de referencias que aparecieron, ¿no? Aparecieron citadas obras de arquitectura, evidentemente, pero también obras no arquitectónicas, ¿no? Desde Heidegger hasta obras de arte, digamos, que también eso nos podía sugerir otro ámbito de discusión respecto a cómo la declaración de referencia muchas veces termina siendo una declaración de uno mismo o una pretendida declaración sobre lo que uno puede hacer. Después de eso, claro, la segunda etapa, como para poder llevarlo a la discusión, fue someter nuestros primeros resultados a un panel de debate, a 3 paneles de debate. De hecho, en uno participó Pía, donde se fueron perfilando tres temas de reflexión específicos. Uno que tenía que ver con la autoría y la identidad, otro con los medios y con la representación, es decir, qué importancia juegan los medios en el acceso a la información en la arquitectura, y finalmente un panel que se preguntó por la noción de referencia, propiamente tal. Entonces ahí, claro, ese es como el segundo movimiento que es súper importante, ¿no? El levantamiento, pero después la discusión con los invitados e invitadas expertas. Y el tercer movimiento, como para terminar y darle la palabra a Dominga también si quiere complementar algo, fue el libro, ¿no? La traducción de todas esas conversaciones en el libro. Y de hecho los 3 capítulos centrales responden a esas sesiones de conversación que planteaba anteriormente. Entonces, claro, hay una cosa que yo creo que es interesante, que el libro evidentemente es de nuestra autoría. No en ningún caso reniego de eso, pero también tiene un aspecto colectivo en el sentido de que fue sometido también a un diálogo, o intentamos someterlo a un diálogo en toda su etapa. Entonces, claro, el libro yo creo que intenta resumir eso, y también, y esto sí quizás lo último, claro, es un libro que tiene textos, pero, y ahí quizás Dominga, que participó, creo, intensamente también en esa etapa, es importante también el material gráfico que intenta exponer, ¿no? Como una forma también de exponer información y a partir de esa información discutir. No sé. A ver, para complementar, hola a todos, muchas gracias por este espacio. Diría que para complementar, un poco la pregunta que surge de la investigación es ¿qué miramos cuando diseñamos? Y creo que esa quizás fue lo más valioso que abrió como reflexión para las oficinas a quienes les hicimos las preguntas. A muchos les costó, de hecho nos llegaron hartos comentarios después de cómo es ese proceso de detenerse a pensar efectivamente qué estamos mirando, a dónde estamos mirando, cuando proyectamos. Y hablando como de ese material gráfico, quizás pudimos cuantificar y calificar esas respuestas, ubicándolas por tiempo, por geografía, por categorías de
referencias, lo cual nos sorprendió un montón en realidad a nosotros mismos. No era lo que esperábamos desde un inicio. Entonces abrió el debate y creo que eso fue lo más interesante del libro en general. Yo creo que no pretende ser una respuesta, más bien solo pone preguntas y temas sobre la mesa. Y creo que para eso este conversatorio, para seguir esa discusión. Creo que acá vamos a tener visiones muy distintas y me parece que eso puede ser lo más entretenido. A propósito del uso de la noción de genealogía, ¿no? y que en el libro sale también varias veces, perdón el déficit atencional, no sé si tú lo mencionaste, la idea de inscripción. Bueno, entre lo que les escuchaba ahora, leyendo el libro también, recordé varias veces, hay una película que quizá la mayoría no vio, que ustedes seguro no, porque es un poco antigua, que se llama Alta Fidelidad, que es el protagonista es el dueño de una tienda de discos, y en un momento dice: tú no eres lo que dices ser, tú eres lo que te gusta. Lo digo, y perdón la referencia poco académica, porque cuando la primera vez que yo leí el libro, el año pasado, me quedé un poco con esa sensación, en el sentido, y les hago la pregunta a nuestros invitados, de que esta declaración de referencias, yo me imagino que hay un ejercicio, o a mí me pareció leer un ejercicio consciente o no tan consciente, de tratar de inscribir la propia obra en una determinada tradición. Pía lo dice en alguna parte del libro. Pero, aquí viene eso ya está dicho en el libro, pero me llamó la atención que al momento de responder por qué seleccionaban tal o cual referencia, generalmente era la respuesta tenía que ver con asuntos operativos del proyecto, ¿no? Elegí esta por, no sé, la materialidad de la fachada, por cómo separa lo público, pero no con un asunto, entre comillas, más de mayor peso respecto de la tradición de la arquitectura en general. No digo que cada arquitecto tenga que ser un tratadista, por cierto, pero me pareció que la discusión en torno a la referencia, y aquí no quiero polemizar con ustedes ni criticar el libro, de alguna forma las respuestas siempre se quedaban en la superficie. Pero esa es mi impresión, y quisiera preguntarle a Pía, a Iván y Alejandro cuál es su parecer respecto de esa discusión o posible discusión. Mire, lo puedo dividir en 4 o 5 partes. Primero, creo que es necesario decir que yo estoy acá como comentarista en una posición especial porque yo fui invitado, mi obra estaba seleccionada en la Bienal, me llegó la encuesta y no la contesté, o en realidad contesté solo 2 preguntas, no sé cuántas eran en total. Eso. Luego, que las preguntas me produjeron una incomodidad inicial, que probablemente ha sido la principal razón por la cual solo contesté esas 2 preguntas con lo que contesté. Además, que ya lo veremos en un poquito más de detalle. Y también tuve una incomodidad cuando leí el libro, ¿ah? De hecho, la incomodidad se cita en alguna parte en el libro como una posible reacción en el fondo en este cuestionamiento, ¿no? O en esta plataforma en la cual se pretende discutir sobre algunas cosas disciplinares. Sentí que era, o lo que se estaba planteando estaba como avalando un nuevo paradigma que a mí no me gustaba sobre el tema de los referentes, o que era una trampa. También creo que hay algo de trampa ahí que no está tan declarado en alguna parte. También yo creo que se les sale un poco de que era un poco una trampa esta investigación para los arquitectos, digamos, que se estudiaban. Me llamó mucha atención que el 92% de los encuestados declarara efectivamente sus referencias, ¿no? Como que en el fondo avala un poco el sentido de la investigación, ya sea una ¿cómo se dice?, una manifestación de un nuevo paradigma o una trampa. O cayeron en la trampa, o en realidad la cosa es así. Tampoco pensé nunca que me iban a invitar a este conversatorio. Cuando yo contesté, como que dejé la cosa ahí, como de repente me llamó Juan Pablo en algún momento que quería que pusiera una cita de lo que yo había contestado, y después apareció esta invitación, lo que me parece muy bueno. Bien, sobre la investigación, aquí voy a ir más rápido leyendo, no sé si esto está perfecto, porque también
esta cosa como no comentar el libro, en realidad como que uno debe comentarlo como con un artículo, entonces esta presentación es como un artículo breve o las primeras punteos de un artículo, por lo tanto puede tener muchas imperfecciones, pero creo que la investigación está instalada en un área relevante de la disciplina, falta discutir del proceso de diseño y del oficio además. Me parece que antes de eso se declara también que está, bueno, el artículo de Diego Gras, que me produjo cosas parecidas a lo que me produjo y que detrás de eso hay un fenómeno que se llama endogamia, que creo que es una cuestión que se ha levantado desde hace ya un cierto tiempo y creo que es un problema que hay que tratar de atender. Creo que es una investigación contingente por los efectos negativos que se producen en la enseñanza, el uso de los referentes. Quizás el cuadro de participantes de edades deja manifiesto este problema porque el grupo etario es de entre 30 y 39, si no me equivoco, o 35 y 39, de los que en el fondo declaran esta referencia. Sin embargo, me parece que el problema no está bien definido. Creo que hay una hipótesis de la producción y transferencia de conocimiento que se ve de manera tangencial, que incluso abre el libro, pero me parece que no se desarrolla dentro de él. Y quizá habría sido bueno, me acabo de enterar que estas sesiones hubieran estado puestas en el libro también. Algo positivo del libro tiene que ver también que abarca muchos temas interesantes, por lo tanto es difícil, probablemente, a lo mejor un libro adecuado para esa investigación hubiesen sido, no sé, 400 páginas, ¿no? Y estaríamos en un contexto como más denso. Yo creo que da para eso, yo creo que es una cosa como positiva. En ese mismo sentido, creo que no se transmite el conocimiento a través del uso de referentes, desde mi punto de vista. Hubiera sido bueno presentar el cuestionario y un poco más de contexto de la Bienal, a pesar de que yo en lo personal la conocí porque estuve ahí y participé de ella. Eché menos también un marco teórico y sobre todo una discusión o presentación de los términos como copiar, imitar, influir, inspirar, identidad, autoría, mímesis, entre otros. Más que mirar al pasado también, por último, creo que a lo mejor podría haber un foco, o a lo mejor puede venir un nuevo foco en cómo producir el futuro y cómo ayudar eventualmente a que se produzca mayor innovación, que sería como el lado opuesto del uso de referentes. Sobre los contenidos, tengo que decir que antes los referentes en la escuela, en la universidad, eran un estudio, ¿no? Era en el fondo, uno tenía que dedicar mucho tiempo a encontrar la información, que no solo era más difícil de encontrar, sino que también había más información, ¿no? Hay una suerte de paradoja, ¿no? Como que hoy día hay más información, pero menos profundo. Ustedes también lo dicen en la parte, no sé si el artículo de Beatriz se dedica un poco más a esa temática. En ese mismo sentido, queda como un poco ambiguo, creo yo, la definición de la referencia, y por eso que yo tuve la postura que tuve frente al cuestionario. Y un poco con lo que tú estás hablando, yo me preguntaba si la referencia no es lo que te gusta, ¿no? No es como quieres ser tú profesionalmente, si es que hay realmente un aprendizaje y si es que se produce conocimiento en este proceso o no. De hecho, dio la casualidad de que en esa época yo tenía una practicante de Suiza en la oficina, que la mandé a la Bienal, como hoy anda a ver la Bienal de Arquitectura, y me dijo sí, que ella pensaba que era más o menos de lo mismo que se estaba produciendo en todos lados, esa producción seleccionada dentro de la Bienal, lo que podría en el fondo avalar un poco esta idea de que quizás el uso de referentes no es algo tan profundo metodológicamente como creo yo que sucede, digamos. La gráfica de periodo de las referencias de los tiempos también permite analogar la superficialidad de las referencias con lo reciente de las construcciones que se refieren, ¿no? En el fondo, como son puras cosas o muchas cosas como recientes, esas cosas recientes probablemente les falta un proceso de decantación que si tienen obras más antiguas, hasta Göbekli Tepe u otras construcciones, digamos, que abarcan todo el periodo de la historia y que son relevantes. Hay varios casos, creo yo, de los seleccionados de la Bienal, en los que ni siquiera es posible conocer la referencia declarada, digamos, que los arquitectos dicen, yo me referencié de esta obra, y yo digo, ¿qué tiene esta obra de esta otra? Como que realmente es como una cosa que me parece como negativo, en el fondo, como tú dices que te referencias en algo, en realidad tu obra no se ve nada de esa referencia finalmente.
Hay unos casos que me parecen graves, pero yo no quiero aquí hablar mal de mis colegas o de algunos de ellos. El que está al lado tuyo. No sé, eso lo conversaremos más adelante. También esta descontextualización de las referencias, ¿no? Que también es una cosa que yo también he criticado muchas veces, como estar mirando a Japón, a Suiza y a Estados Unidos, que son las 3 zonas que se destacan más en el gráfico que ustedes hacen. Es como, me parece una cosa como que no tiene que ver además con eso que también se descubre como positivo en el uso o en la aproximación o estos referentes que tienen que ver más con contextos nacionales, cercanos y que se conocen más profundamente, porque uno los puede visitar efectivamente y no solamente los ve en una post de una historia de Instagram. También que la innovación en arquitectura, que es algo a lo cual se le hace un poco el quite en la investigación, yo creo que es parte de su esencia creativa. Creo que la innovación es posible, pero creo que es muy difícil. Pero esa visión o ese foco creo que no se debe dejar de lado, a pesar de que uno eventualmente no lo logra. Yo podría decir a modo grueso que yo creo que nunca he logrado hacer una obra innovadora, por ejemplo, pero me gustaría llegar a hacerlo en algún momento. Y por último, creo que el rechazo a las referencias, en mi caso, no es un rechazo a la historia o a las influencias. Yo obviamente tengo influencias y hay cosas que uno ve en mi obra que efectivamente la puede ver en otras obras o en otros arquitectos, etcétera. Yo creo que por eso decía que el planteamiento me parece que a lo mejor no era tan claro en un principio. Creo que es un tema del cual se puede discutir claramente. No sé si aparece aquí en el par de líneas que me quedan para terminar, pero creo que de alguna otra manera se releva y creo que también se aparece en el libro en alguna parte la importancia de la enseñanza de la historia de la arquitectura y que quizás es algo que hay que reforzar como una conclusión, que a lo mejor no hay tantas referencias, en el caso del caso uso positivo de las referencias, de obras más lejanas o en el tiempo o en el espacio, quizás por un problema cultural, digamos, o de enseñanza, que creo que es algo que sí hay que reforzar en las escuelas de arquitectura. Que la superficialidad de las referencias, creo yo, en los casos en que es así, se ve avalada por algunos discursos superficiales contemporáneos, o esos mismos discursos quizás existen por la ausencia de otros discursos, que hay poco discurso en la arquitectura, creo, hoy en día. Y además de la crítica, ¿no? Que sería como el gran ausente, que en mi experiencia, siendo un arquitecto titulado el 2003, también es una crítica a la ausencia de crítica que se viene produciendo en algunas escuelas o en la disciplina hace un cierto tiempo, y a lo mejor estos problemas que yo puedo plantear son una evidencia de ese problema que ya se planteó hace varios años. Si un colega usa el método de las referencias superficiales, puede ser un problema personal, cada uno hace lo que quiere, pero creo que eso no se debe enseñar en la universidad, y creo que está hoy día los talleres sobre todo muy impregnados en este método superficial de los referentes, y creo que hay algo que cambiar. Referenciándome o citando a Zafra, me impresionó tu hablamiento, increíble. No sé, con tanto hablamiento, de hecho se me olvidó cuál era la pregunta. No, tenía que ver con cómo veían ustedes, quizá algo que tocó al final Alejandro, y en realidad voy a aprovechar ya que yo desordené la cosa para reordenarlo, pero meter la cuña de todas maneras. La superficialidad en la aproximación a estas referencias, que puede tener una versión en el quehacer profesional, que recoge el libro, pero otro muy presente en la enseñanza. Tanto como las y los estudiantes lo asumen, como también las y los profesores lo trabajamos. Y que puede, yo creo que estoy de acuerdo en eso, que esa superficialidad al final hace que el uso de referencias sea inocuo, no contribuye en nada a la enseñanza del proyecto, en el caso de la pero respecto al libro, era cómo veían ustedes el asunto de cómo los arquitectos que participan del libro o que responden la encuesta completa hacen esta cita, pero en una dimensión más operativa de los proyectos, más que hice una escuela y estudié muchas escuelas y entonces me pareció que la escuela de Iván Bravo era interesante por cómo trabaja el programa, es como un estudio más profundo, un poco en la línea de lo que dice. Bueno, respecto a lo de la superficialidad,
La verdad que no tengo una lectura muy concreta a la pregunta. Como yo creo que, o sea, personalmente, tanto cuando me toca ser profesor o en mi propio quehacer como arquitecto, creo que la referencia está de forma multidimensional, como está desde la historia de la arquitectura hasta una pasada rápida, una ojeada por algo que le interesa, un proyecto Sofía que aparece en internet de repente, lo que fuera, ¿no? Yo creo que un poco sobre todo también responde eso como al minuto histórico en que vivimos. Como creo que todo está un poco cargado de superficialidad y de una lectura rápida de las cosas. Y un poco lo que habla el libro y lo que decía también Alejandro, como yo creo que esa carencia como de profundidad de las cosas es una condición un poco hoy día también, que viene también de los medios con que trabajamos y de los medios que usamos en el bolsillo, etcétera. Entonces creo que hay algo importante en esa lectura y de aceptarla, o sea, al menos como de lo que me pasa a mí en mi forma de trabajar, de nuevo, como profesor y como arquitecto, es que está en capas más profundas y menos, como en los proyectos por lo menos que desarrollamos en la oficina. Una de las primeras cosas que le pedimos a la gente con que trabajamos es que junten referentes un poco también para sacar la vuelta, para poder darles pega cuando no sabemos bien qué darle, pero que finalmente alimenta, diría que bastante, no solo suficiente. Es como personalmente no estoy tan seguro de si esa superficialidad bien tomada es superficial. Como me interesa mucho más a veces un referente que no viene de un mundo concreto y que no sé bien de qué se trata, y la manera, el input que entrega puede ser sumamente inesperado, pero eso también probablemente tiene que ver con el proceso creativo de uno. Yo creo que es bien jabonoso el tema. Y creo, como dijo Felipe, que en distintos como mundos o profesiones, etcétera, la referencia siempre ha estado presente de diversa forma. Como me tocó hace unos años estudiar, hice un magíster en fotografía, y cuando había que hacer fotografía de moda, por ejemplo, hacíamos moodboard, que básicamente es un banco de referentes. Cuando me ha tocado trabajar en proyectos, desafortunadamente muy pocos más inmobiliarios, piden algo así como el look and feel. Entonces, como que, por poner otros ejemplos del mismo hecho, por eso partí con la broma de Zafra, como en el fondo yo creo que estamos insertos en un mundo donde el copy-paste es como una condición cotidiana. Entonces, finalmente, la misma palabra de copiar y pegar, yo creo que tiene una carga de superficialidad, pero bien tomada como cualquier cosa, o bien entendida, porque la cita en la investigación es la misma forma, pero muy bien entendida. Entonces, al final, creo que es multidimensional, como partí diciendo. Voy a hacer un híbrido entre las dos cosas, digamos. Creo que termino de como entender el problema, no el problema, la problemática del libro con esta conversación. Porque estuve al comienzo en las conversaciones que dieron origen al libro. Ayer lo estuve leyendo y me encontré como con otra discusión, que habría nuevas posibilidades, y esto creo que creo que el problema está en la definición de referencia, ¿no? De hecho, tuve que googlear, digamos, y buscar cómo se llama esto de hacer un mood board, que creo que se parece mucho a la pedagogía de la referencia, viciada, podríamos decir, en el pseudo taller de arquitectura, que es lo que antiguamente se llamaba el revisteo. Cuando no existía plataforma arquitectura, uno iba a revistear, que no es lo mismo que era buscar un referente. Siento que cuando yo estudiaba arquitectura, a uno le decía, uno revistea un poco más, te decían, como que para que vea más arquitectura, es necesario ver arquitectura. Es cierto que es imposible proyectar sin ver y conocer arquitectura, y a veces ese ver es un vitrineo, es una degustación de cóctel, digamos, muy, muy liviana. Y me parece muy interesante cuando la pregunta que tú haces respecto a que los autores, en el momento de explicar
porque una cosa que me parece fascinante es el mundo de referencias que hay, que pueden ser desde un libro, desde un filósofo a una torre de alta tensión, pasando por una obra de arquitectura. Pero el momento de justificar el por qué o el qué es, cómo informa esa referencia a la obra, para entender de qué es un traspaso de conocimiento, es cierto que eso no está contestado. Y incluso uno llega a dudar si es relevante la respuesta del arquitecto proyectista. En el sentido de que cuando uno ve también de dónde proviene esa búsqueda de referente, la gran mayoría viene de revistas y web. Pocos vienen de libros. Y eso también nos habla de que quizás los proyectistas no son teóricos, no pueden estar incapacitados de ser teóricos de su propio proyecto, ¿no? Y por lo tanto creo que es incluso irrelevante la explicación que den de la referencia de su propio proyecto. Y quizás la genealogía en realidad la tiene que construir otra esfera que es capaz, un historiador, un teórico de la arquitectura, alguien que efectivamente pueda entender que hay una influencia y que hay que hay algo que es más profundo que solamente, como dices tú, el mood board, digamos, la visualidad. Y sí hay en el fondo quizás algún traspaso que tiene que ver con el programa, con la tipología, con el modelo estructural, incluso con la innovación material o con cosas como más trascendentes como del proyecto, digamos. Y creo que es una discusión muy vieja y que tiene que ver un poco con el analfabetismo de la arquitectura. Este país está lleno de Le Corbusiercitos o Chandigarcitos producidos en los años 60, es decir, obras que por fuera se ven súper modernas, pero por dentro son absolutamente convencionales, son igual de convencionales que una casa del Arts and Crafts, digamos, súper compartimentada, digamos, pero que por fuera tienen una sensualidad, podríamos decir, modernista. Creo que es un viejo problema de la arquitectura y quizás, me gusta que el libro haga preguntas sobre eso, porque quizás justamente lo que hemos perdido es la capacidad para escribir esa respuesta y para construir esa genealogía de una forma seria y no dejarlo en manos de solo el proyecto. Creo que hay pocos arquitectos en la historia de la arquitectura que efectivamente son capaces de construir su propio marco teórico, y tampoco me parece que sea tan necesario, ¿no? La arquitectura es un proceso cultural de que hay que estar parado bastante más de lejos a la obra para poder realmente entender quizás una verdadera como filiación, podríamos decir, en términos como genealógicos. Eso, por ahí. Y esto sí quizás es como un comentario. En ningún caso, y esto no es, creo que se entiende, no tengo que decirlo, es por defender el libro, pero nunca tuvimos un espíritu conclusivo en el libro. Y eso de verdad yo creo que fue una decisión. O sea, fue una decisión de... En el fondo tampoco nos interesaba que este libro alguien lo leyera y dijera, ok, esos son las referencias, o esto es un referente. No tuvimos nunca esa expectativa, sino más bien plantear las preguntas acompañado del levantamiento de la información a propósito de las preguntas y el diálogo que podíamos establecer con esas respuestas, ¿no? Yo creo que, y de hecho hubo un montón de cosas que no estaban necesariamente previstas, ¿no? A propósito de la conversación que tuvimos con Pía en la sesión, el tema, por ejemplo, de citar referencias donde era importante declarar que no tenían autoría, fue un tema que ganó importancia en el camino, ¿no? Como esta idea de citar un edificio ordinario, o sea, en el sentido de que no se puede inscribir ni en una tipología específica, ni con un autor determinado o autora determinado. Bueno, fue un tema que también después lo pudimos leer como un intento de inscribirse en otra dirección también. O sea, como no cito la arquitectura moderna porque todo el mundo la conoce, sino que cito también esta otra arquitectura. Eso también es una decisión. Entonces, lo quería plantear. Después me parece súper interesante lo que comenta Iván, y esto ya yo creo que es una reflexión súper potente, ¿no? Casi siempre hablamos de que vivimos en un mundo superficial, ¿no? Sería como una condición de época. Y eso
generalmente es visto como algo malo, entre comillas. Pero quizá, y recogiendo lo que tú planteas, habría que preguntarnos que quizá esa condición de época marcada por lo superficial no está tan mal, lo voy a poner en esos términos. O sea, hay algo ahí que también nos puede permitir acercarnos a ciertas cosas. Probablemente no con los paradigmas a los que estábamos acostumbrados y con la profundidad que se supone que tiene que tener cualquier análisis disciplinar, pero por ejemplo, la observación de las cosas así de costado, este ojeo de información, a lo mejor también ahí subyace algo incluso crítico que no hemos terminado como de instalar en la época. Claro, yo también tiendo a pensar que es más importante siempre una mirada profunda, detenida, detallada, pero me parece interesante el punto. Y lo último que quería recoger tiene que ver con lo que señala Pía, que yo también lo encuentro central. Yo siempre pienso que, por ejemplo, en el mundo del arte, incluso en la teoría del arte, si bien hay casos, evidentemente, pero nadie está esperando que los artistas expliquen su propia obra. O sea, de hecho, ni siquiera es un requerimiento, ¿no? Existe la estética, existe la teoría del arte, y los artistas a veces ni siquiera entran en esa discusión y no se sienten tentados a entrar. Es interesante pensar que en la arquitectura, y sin ánimo de generalizar, claro, hay también de repente una demanda a los arquitectos proyectistas y a las arquitectas proyectistas de hacerlo todo, digamos, como hacer la obra y tener una teoría, y eso también, o sea, suficiente con que se haga buena arquitectura, creo que ya es como suficiente tarea, y ahí también hay no digo que no lo puedan hacer, ¿no? Pero digo también pensando y esto quizás también es un comentario al propio libro, como pedirle esa coherencia total a quien te va a contestar por sus referencias, también no sé, es un punto impropio. Ese autor está trabajando con ese material y lo tiene ahí. Entonces creo que ahí también se abre como un debate bien... En una de las sesiones de discusión que tuvimos, recuerdo, si no me equivoco, fue Enrique Walker quien levantó esta sospecha de la pregunta sobre la referencia. Creo que fue Enrique Walker, que dijo como, a los europeos nadie les va a preguntar qué referentes están buscando. Fue Hugo Mondragón. Nadie les va a preguntar, como por qué en Latinoamérica hay que preguntarnos cuál es tu referente. Y lo cual me pareció una interesante pregunta, porque está esa sospecha que siento que de alguna forma tú levantas como de, ya confiesa, ¿a quién le estáis copiando? Y de repente, claro, en esa superficialidad, pero que igual se levanta harto en la encuesta, más que un referente puntual, se habla de esta superficialidad, de más que un referente tengo influencias, lo cual fue como una larga discusión en el proceso de investigación. ¿Qué es una referencia? ¿Qué es una influencia? Porque a veces es difícil categorizarla y escoger solo una obra, cuando en realidad revistié un montón antes de yo hacer este proyecto. Eso lo levanto como una de las preguntas nomás. Y con respecto a lo que mencionaba Pía y Felipe, me parece que sí, que claro, al arquitecto proyectista se le ha exigido siempre un discurso, y esta teoría que de pronto no es necesario que sea capaz de relatar por sí mismo. Y a su vez, que se relaciona con la anterior, cuestiono cómo también en otras, por ejemplo, áreas artistas, los mismos artistas, músicos, cine, la cita se ocupa incluso como un homenaje. De repente yo a través del cine hago una escena que hace un homenaje a una película de hace 100 años. Y eso no necesariamente es mirar el referente como con esta cuestión, como una trampa, sino más bien como yo lo ocupo con querer, porque soy consciente de esto otro. Que quizás yo hubiese esperado más de esas respuestas, por ejemplo, en la misma encuesta. Como que creo que no hubo ninguna que haya sido declarada profundamente desde ese lugar. Pero yo creo que trayendo el libro aquí, o sea, bueno, fue producido principalmente o totalmente por gente ligada al contexto universitario, y en esa medida yo creo que
en cómo nosotros estamos enseñando arquitectura, sí tiene importancia que se transmita de alguna manera que una obra de relevancia cultural tiene aparejadas ideas sobre arquitectura, ¿no? Yo creo que quizá hay una distorsión que, no sé, que vendrá de los años 80, 90, de pensar que una teorización tiene necesariamente que recurrir a Foucault, o a Heidegger, o a no sé quién, y en vez de tratar de pilares, no sé, vigas, etcétera, ¿no? Arrastramientos, cerramientos, etcétera. Pero en lo segundo yo creo que sí es necesario, digamos. Es raro pensar en una arquitectura sin contenido, a propósito de un libro que estaba tratando de comprar. Y por otra parte, sí me preocupa a mí, si bien entiendo desde la perspectiva de lo jabonoso que sugiere Iván, sí me parece un deber, y aquí me asumo conservador, que en el contexto académico pongamos en cuestión esa superficialidad. Porque nada, o sea, no se trata de ser una especie de policía del pensamiento y decir, oye, ¿cómo pudiste incorporar? Porque las referencias o influencias se cuelan también. A propósito del ejemplo que das tú de la música, no sé, alguien puede decir, no, en realidad yo me inspiré en David Byrne y la cuestión suena a Tommy Ray. No sé, caché, como que no, puede ser una cosa en la que la gente dice y otra es la que hace. Pero no por eso, creo, en el contexto de las escuelas de arquitectura, hay que abandonar la discusión del estudio de la arquitectura, digamos, como historia, como tradición, como quehacer. Bueno, aquí varias alumnas y alumnos de mi taller, pero con varios colegas hemos conversado estos últimos años que no es raro que lleguen estudiantes a una sesión de taller y traen referencias, y uno, no quiero estigmatizar a nadie, pero les preguntas, ¿qué es esto? No sé. ¿Cómo no sé? No, yo sigo bien majadero, catete, viejo, pesado, como no busques en Pinterest. O sea, si viste una imagen, persíguela. No sé, es como, hay una cosa también de oficio, de buscar, de entender. Como por qué hicieron esto, dónde lo hicieron, quién lo hizo, qué año, no tengo idea. Claro, ¿cómo? O sea, hace poco, no quiero ponerme latero, estaba en un curso con un profesor chino, haciendo con estudiantes de las dos universidades. Y a él le llamaba mucho la atención que la arquitectura moderna chilena fuese de hormigón armado. Porque en China, en los años 60 hasta los finales de los 70, no había disponibilidad de acero ni de hormigón para hacer obras. Entonces, como que de alguna manera la plástica de la arquitectura moderna no entró. Pero ese tipo de cosas, si uno se queda con la imagen, como busqué casas blancas, no sé, es digamos, a ver, estoy exagerando, pero no podemos tampoco llegar, o sea, dejar que eso se extienda, ¿no? Creo que hay un deber ahí como importante del debate, no solo de la academia, también de la profesión, no sé, de alguna forma. Y me sumo por último a lo que planteó Alejandro, de la preocupación por la ausencia de crítica. Me acuerdo que en el 2005, en la revista CA, se abrió una columna de crítica. A mí me tocó escribir una, no sé si lo hice muy mal, pero después de ese número eliminaron la columna de crítica. A pesar de que los arquitectos de la obra que me tocó criticar, después nos encontramos una vez y me dijeron, oye, muchas gracias, estuvo interesante, no habíamos pensado en eso. Pero es algo que, o sea, es evidente la necesidad de ausencia, y tiene que ver también con que hemos, subiéndonos a un carro que no es nuestro, creado una cultura, desde Chile, contribuyó a la creación de una cultura de arquitectura que es solo celebratoria, ¿no? O sea, se muestran obras como excelente, esta obra está acá, se describen y se muestran. Listo, check, ¿no? Esta obra circula, esta obra está inscrita en un circuito de prestigio, pero no se critica, no se discuten las obras. Y creo que acá tenemos que hacer eso o sea, no podemos no hacerlo, pero esa es solo mi posición. Hay una responsabilidad, creo, de discutir sobre eso en la escuela. Quizás de agregarle una dimensión, un espacio mayor a la teoría también dentro del taller. Ese tipo de cosas como que no se discute en el taller tampoco. Entonces, al final todos vivimos en esta vorágine de hiperproductividad,
que también es parte de nuestros tiempos, pero este creo que es el lugar donde se debiese ponerle freno o por lo menos discutirlo, no cuestionarlo. Yo celebro en ese sentido como que esta investigación permite discutir de estas cosas, ¿no? Pero yo me he topado con colegas que tienen que hacer una comisaría, están en un concurso, una licitación pública, y se ponen y ven y buscan, que no sé para dónde va el comentario, pero quiero dejar por lo menos la imagen del cuestionamiento, que si tú te ponías a buscar comisarías para hacer una comisaría, en general te das cuenta que lamentablemente, no sé si es un problema de los pacos o del mercado público, pero en el fondo las comisarías son espantosas, todas, el 90%, entonces es difícil que puedas hacer una buena comisaría si estás mirando las comisarías espantosas que se hacen en Chile. ¿Cachai? Hay un ensayo de la que hizo de Grote hace ¿Cuál es esa? No la conozco. la que está al lado del estudio. No la conozco. Tendría que verla. Interesante. Pero bueno, eso. Y la importancia de discutir estas cosas. En el fondo, que son cosas que no se han discutido, son fenómenos que creo que han evolucionado de manera media natural, sin que nadie se preocupe. No creo que haya alguien, una persona mala que esté detrás empujando esta manera de hacer las cosas, pero se ha producido. Obviamente que nuestra sociedad también avala un poco estos procesos, pero nosotros también una dimensión cultural o humanista debemos también tener una postura más activa, crítica con respecto a estos fenómenos. Yo creo que a todos nos ha pasado como un poco el ejemplo que tú contabas, como que estás en un taller corrigiendo y un grupo de estudiantes te dicen, bueno, estoy investigando sobre este autor. ¿Quién es el autor? No me acuerdo cómo se llama. Entonces hay una distancia tan grande entre la palabra investigar hoy día y ojear o revisar, etcétera. Solamente que le di un grado de valor porque es parte de la condición en la que vivimos, pero por supuesto que claro, para poder escribir es muy necesario leer y ojalá haber leído mucho, y es algo que me imagino que todos los que estamos en esta sala y en cualquier oficio estamos constantemente sometidos. Como que yo incluso creo que llevando un poco más, exacerbando un poco la idea de lo que estamos hablando, la condición de un país como el nuestro es en sí mismo una constante referencia hacia afuera, hacia lugares que han pasado por la conversación, como que es parte de la identidad de nuestro país, una cultura que se alimenta. Me pareció súper interesante el ejemplo como de cuestionar a un arquitecto europeo, como no lo había pensado, pero claro. Y sin duda hay un acervo cultural a priori también muy vasto, por condiciones de cómo son los lugares nomás. En Chile hay menos lectura, hay menos como densidad, eso mismo que hablaba, la densidad del referente, cuán superfluo, cuán profundo es. Pero me parece súper interesante como en el libro, o sea, como entrar en eso, porque en realidad el referente creo que está metido en todo, entonces como que sea un tema de reflexión crítica me parece súper interesante. Bueno, igual yo me considero absolutamente productor a propósito de lo que estamos hablando de obra, no teórico ni nada. Me toca trabajar en la academia, pero nunca me he sentido muy académico. Es como que mi impronta constantemente tiene que ver con hacer. Aún así, claro, parte de la vida leer y estudiar, que es como muy necesario para poder desarrollarse en esta producción con un cierto grado de propiedad. Y para terminar un poco, claro, en la academia evidentemente que es muy necesario como darle profundidad a la idea de la cita, el referente, etcétera, pero cuando a mí me toca ser profesor de taller, entonces intento no darle al taller mucho espacio, justamente creo que debiera darle más ese espacio a ramos que tienen más que ver con la historia o con la profundidad de la aproximación teórica. En taller nuevamente me parece que yo intento empujar todo el tiempo a hacer, y en ese contexto se invita mucho más allá, bueno, ¿qué estáis mirando? Más que investiguemos sobre algo. Nunca me ha tocado hacer un taller que le hago hacer una unidad, por ejemplo, del análisis de referentes, como que vamos rápido para poder producir rápido. Creo que siempre a los alumnos les cuesta detonar, entonces yo soy más de la línea de estar en ese lado de la cancha, digamos. Eso. Yo un poco para explicar mi crítica, quizás la crítica pedagógica o también la crítica del estado del arte, que digo de que
los arquitectos son más bien analfabéticos para escribir su propia analfabetos para escribir su propia teoría. No es una crítica a los hacedores, es justamente una crítica a los académicos y a los teóricos. Creo que la arquitectura en Chile, y ahí ya me voy a ir de tesis, pero creo que la arquitectura en Chile está pasando uno de sus mejores momentos o ciclos en cuanto a temas justamente de discurso, de originalidad, de presencia, etcétera. O sea, en el hacer no creo que haya esté nuestra principal debilidad. No obstante, hay una cantidad de producción enorme, hay una suerte también como de coherencia, hay una genealogía, exacto, pero lo que creo que está absolutamente empobrecido es la historia de la arquitectura. Podemos nombrar con una mano los libros de las historias de la arquitectura chilena que hay, siendo la de Fernando Pérez con su último tomo como la última que se lleva el nombre de escribir una historia de la arquitectura chilena. La crítica, como dices tú, no solo es inexistente porque no tiene espacio, sino que también porque no tiene oficio. Hay un oficio en la crítica, como la crítica del arte. Hay un oficio en esa escritura de la crítica de arte, y tampoco hay apreciación de la arquitectura. Ahora, yo haciendo curso de primer año, que es el primer curso de primer semestre de primer año de arquitectura, debería llamarse en todas las universidades del mundo Introducción a la Arquitectura, digamos. Acá usamos otro nombre, más esotérico, digamos. Pero en el fondo es el primer curso también de una escuela de arte y de una escuela de música y de una escuela de teatro, que es en el fondo apreciación de esa disciplina, que tiene un oficio, saber leer edificios, qué conceptos debe saber. Debería ser casi un curso que uno hiciera como un poco de memoria, todo se nos ocurre quizás cómo hacerlo. Y en ese sentido creo que nos falta como... ¿Por qué todas las otras disciplinas tienen eso escrito? Tienen crítica, tienen introducción a o apreciación de, tienen curatorías establecidas, y creo que a nosotros como disciplina la parte teórica es la que está más al debe, lamentablemente, digamos. O sea, no es un problema de los críticos y de los historiadores, o sea, no es un problema de los proyectistas, es un problema de los críticos y de los historiadores que no existimos, digamos, y de los académicos, los que estamos también instalados en la academia, en las oficinas de la academia, no en la sala de clase como profesor de taller, porque tampoco creo que sea un rol del taller, sino que es un rol de quienes informan el resto de lo que está pasando alrededor de la enseñanza del taller. Si nuestra sociedad tampoco está en crítica, en el fondo, y tenemos esta cosa que yo percibo como sociedad civil de no decirnos las cosas, ¿no? Como si te las dicen tú te ofendes, ¿no? Como me ha tocado por más de una razón toparme con la cultura francesa, que es bastante contraria a esto en el fondo, y yo aprendí afortunadamente por trabajar con arquitectos franceses que en realidad lo que te están tratando de decir algo nomás, y que la crítica de hecho es una ayuda, ¿no? Más que un problema con el que uno puede acarrear. Entonces también hay una base ahí psicológica chilena que puede estar impidiendo el desarrollo de la crítica, y además creo que en algún momento nosotros mismos, por reconocernos dentro de un gremio, yo creo que le pusimos la lápida, digamos, de hormigón a la crítica en algunos eventos que hoy día podrían verse medio caricaturescos, y de una competencia bien loca entre algunas de las escuelas más importantes de Chile, si es que uno puede hablar de que existen escuelas más importantes que otras, como el descueramiento público de Iglesias, Prat por Aravena y otros. Y el otro día hace poco me enteré también que alguna vez vino a Klotz, acá también lo descueraron, no sé si fue en venganza o qué. Entonces después de eso, como que se puede esperar a lo mejor el nacimiento de una nueva crítica con los teóricos y historiadores. Con respeto a... Muy bien, bueno, yo quiero agradecer mucho, agradecer a ustedes que hayan venido sin ninguna
obligación por parte de su profesor, pero pensamos que va a ser muy útil para la conversación que vamos a tener de aquí en más, y gracias a ustedes por participar. Les pido un aplauso para los colegas. Gracias.